Bueno, entonces, como dijimos la semana pasada, vamos a terminar el tema 5 con la segunda parte. La primera parte era la parte de probabilidad, la segunda parte es la parte de estadística. Entonces, hay una serie de cuestiones teóricas que yo normalmente no las doy. En la mayoría de los temas, como habéis visto, he pasado directamente a la parte de problemas y la parte teórica no la he dado. Pero en este tema hay muchas preguntas en el libro de la parte teórica, por así decirlo. Por tanto, lo que voy a hacer es ir explicando la parte teórica sobre las mismas preguntas que están en el libro, ¿vale? Por si acaso pusieran alguna de ellas en el examen. No es normal que pongan este tipo de preguntas en el examen, pero, como nunca se sabe, vamos a resolver. La primera, ¿sobre qué variables o características tiene sentido realizar un estudio estadístico? ¿Vale? En este tema, la palabra característica, atributo o variable significa lo mismo. Característica, atributo o variable significa lo mismo. Y es una medida o algo que nosotros evaluamos sobre una determinada población. ¿Con qué sentido se hace un estudio estadístico? Pues evidentemente se hace un estudio estadístico sobre variables que desconocemos. Y precisamente el estudio estadístico es para obtener una determinada información. Yo creo que estáis incluso hartos de ver estudios estadísticos en cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, pues hay muchas encuestas electorales. Las encuestas electorales son estudios estadísticos. ¿Para qué? Pues para ver cuál va a ser, o para intentar predecir cuál va a ser el voto en las elecciones. Hay estudios estadísticos pues sobre el número de horas de huelga, sobre la ganancia de los españoles, sobre el impuesto sobre la renta, sobre el índice de precio de consumo, todas esas estadísticas que estáis pues incluso hartos de ver en telediarios o periódicos, ¿vale? Entonces, en esta primera pregunta me dicen que sobre qué variables tiene sentido hacer un estudio estadístico. Y me ponen 3. El número de patas de las hormigas. ¿Tiene sentido hacer un estudio estadístico sobre el número de patas de las hormigas? Pues no. ¿Por qué? Porque todas las hormigas tienen siempre 6 patas. Entonces, es un número fijo, constante. ¿Para qué vamos a hacer un estudio estadístico que me pregunte cuántas patas tiene una hormiga? Está claro. La biología me lo dice, 6. ¿Tendría sentido hacer un estudio estadístico sobre el número de hijos de los españoles? Pues sí, eso sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente el número de hijos de cada español es diferente. Y puede tener sentido estudiar cuántos hijos tiene un español. El tamaño de los planetas. ¿Tiene sentido estudiar estadísticamente el tamaño de los planetas? Pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque cada planeta tiene su tamaño. Hay un número de planetas fijo y cada uno con su tamaño. Por lo tanto, podrán ser más grandes o más chicos, pero cada uno tiene el tamaño que le corresponde y tampoco tiene sentido estudiar, ¿vale? Son relativamente pocos y además cada uno con su tamaño, que ni crece ni decrece. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Qué sentido tiene hacer un estudio sobre el grupo sanguíneo? Bueno, pues más o menos como el que hemos dicho antes de las elecciones, ¿no? En este caso sería, bueno, para saber, por ejemplo, si la distribución en porcentaje de los grupos sanguíneos de los habitantes de Londres es distinta, por ejemplo, a la del resto de países europeos, a la del resto de ingleses, o, en fin, o a lo que se quiera, ¿vale? Entonces puede tener sentido hacer un estudio estadístico que me diga la distribución de los grupos sanguíneos entre los habitantes de Londres. Para eso sí sería interesante, o por lo menos sí se podría hacer un estudio estadístico. La siguiente es parecida, pero ¿qué tiene la siguiente pregunta de especial? Que es negativa. ¿De acuerdo? Ya sabemos que las preguntas negativas hay bastante en casi todos los temas y siempre nos tienen que mantener un poco alerta, porque una pregunta negativa significa que la que parece que no es la que es. Entonces, ¿tiene sentido hacer un estudio estadístico sobre el nivel de renta de los hogares españoles? Pues sí, incluso es una cosa bastante habitual que se publica en los periódicos, ¿no? Para ver la crisis, cómo evoluciona y tal, pues una cosa que se ve es el nivel de renta de los hogares españoles. Luego, esa no es la respuesta. La A no es. La fertilidad de los delfines. Bueno, es un estudio estadístico cuanto menos raro, salvo que tú seas un biólogo especialista en delfines. Pero bueno, en principio podría tener sentido ver pues si la fertilidad de los delfines ha crecido o decrecido con el paso del tiempo, o si los delfines de la isla de no sé qué con respecto a los del mar de no sé cuánto tienen más o menos fertilidad. Entonces, en principio, también tiene sentido hacer un estudio estadístico sobre la fertilidad de los delfines. ¿Y sobre el número de átomos de una molécula de agua? Pues no. ¿Por qué? Porque el número de átomos de una molécula de agua es también fijo, 3. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? La famosa fórmula H2O,
es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Luego el número de átomos de las moléculas de agua siempre es el mismo, 3. Y por tanto poco estudio estadístico podemos hacer de ahí. La respuesta correcta entonces, la C. Dice, para realizar un estudio estadístico se examina un cierto número de individuos de una población. Los individuos observados entonces constituyen lo que se llama una muestra, que también es una palabra muy habitual. Cuando habéis visto cualquier encuesta y se ha hecho sobre una muestra de tantas personas, entrevistadas telefónicamente, estratificado por edad, población, no sé qué y no sé cuánto. Eso es una muestra. Es decir, fijaros que hay aquí una serie de palabras que es individuos, que es población y que es muestra. ¿Qué es la población? Pues evidentemente la población es todo lo que se quiera estudiar. ¿Qué es el individuo? Pues cada uno de los elementos que se quieren estudiar, que se llaman individuos pero no tienen por qué ser personas, porque si estuviéramos hablando de fertilidad de delfines, los individuos serían los delfines, claro. ¿Y la muestra? Pues la muestra es la parte que se obtiene del todo de la población para realizar el estudio. Porque evidentemente medirle la fertilidad a todos los delfines, a todos los delfines, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge una muestra de delfines y se estudia la fertilidad sobre eso. Cuando se hace una encuesta electoral no se pregunta a todos los españoles, claro, porque eso ya sería el día de las elecciones. Lo que se hace es se seleccionan unos pocos y se extrapolan los resultados de esa muestra sobre el total. Eso es una muestra. Las otras dos preguntas no tienen sentido, ¿vale? Un censo es toda la población. Un censo también es una palabra habitual. ¿Sabéis que el censo qué es lo que hace? Pues el censo lo que hace es establecer toda la población. Cuando se hace un censo es sobre toda la población, no es una muestra. No tiene sentido hacer un estudio estadístico sobre una población completa porque evidentemente sería muy costoso. Eso es un censo. Y lo de han de ser elegidos con cuidadosa precisión, bueno, no tiene mucho sentido. La observación de las características de los individuos de una muestra, entonces, ¿para qué sirve? Pues como dice la opción B, sirve para establecer conclusiones de toda la población. Para eso se obtiene un estudio estadístico sobre una parte de la población, sobre una muestra. Evidentemente la primera no es cierta, si no, no se haría, si no da indicios, pues no nos serviría. Y la segunda sería preferible realizar un censo. Insisto que realizar un censo es imposible. Nadie va a hacer una encuesta electoral sobre toda la población, porque eso es un coste enorme. Entonces, un estudio estadístico, como dice ahí, permite establecer conclusiones sobre las propiedades colectivas de los miembros de una población estudiando una muestra. ¿Qué variables o qué son variables estadísticas? Pues la siguiente pregunta me lo dice. Las variables estadísticas son los atributos o magnitudes que se observan en cada individuo. Esas son las variables estadísticas. Por ejemplo, ¿qué son variables estadísticas? Pues son variables estadísticas, por ejemplo, el número de hijos de una persona, el nivel de estudios, el color del pelo, la talla, la altura, el peso, todo eso son magnitudes que se pueden evaluar, no medir, porque no todas se pueden medir. Por ejemplo, el nivel de estudio no se mide, no es una cuestión medible, o el color del pelo tampoco se mide. Es una variable que se analiza, algunas se pueden medir, otras no, sobre una determinada población, concretamente sobre los individuos de una población. Todo eso son variables estadísticas, atributos, magnitudes, características, todas esas palabras son sinónimas en este caso. Cuidado con el concepto de media y varianza, que estudiaremos un poquito más adelante, pero la media y varianza no son variables estadísticas, son resultados estadísticos, pero no variables estadísticas. Bueno, más preguntas de este tipo. ¿Qué es una variable cualitativa? Pues una variable cualitativa es aquella que expresa una cualidad, como su nombre indica. Es decir, es una variable estadística que no se puede medir, que no se puede representar mediante un número. Eso es una variable cualitativa, las que son una cualidad. Por ejemplo, variables cualitativas, pues el color del pelo, el estado civil, el nivel de estudios, todo eso son variables cualitativas, no se miden. No se miden ni con una regla, ni con una balanza, en fin, lo que se entiende por medir. ¿De acuerdo? Esas son variables cualitativas. En un automóvil, ¿cuál de esas tres es una variable cualitativa? Vamos a ver, lo que distingue la matrícula del consumo de la velocidad es que el consumo y la velocidad se pueden medir y son cuantitativas. La matrícula es la cualitativa. Entonces, consumo
y velocidad son variables estadísticas cuantitativas. ¿Por qué? Porque son representadas mediante una cantidad. Y la matrícula no, la matrícula es una variable cualitativa, aunque sea una cantidad. Bueno, normalmente es una cantidad con letras, pero bueno, es una variable cualitativa. No es una característica que se pueda medir. ¿De acuerdo? Entonces, las cualitativas son las que se representan cualidades, no cantidades. Por contra, la siguiente pregunta, ¿la edad en años de un automóvil es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Es cuantitativa, porque es un número que se mide, ¿no? 10 años, 12 años, 13 años. ¿Qué diferencia hay entre discreta y continua? Bueno, pues la diferencia entre discreta y continua es si el número se puede representar con decimales o no. Dicho en otras palabras, más formalmente, si es un número entero o real. ¿Os acordáis de los números enteros y los números reales? ¿No? Los números reales eran todos, se representaban con decimales incluso, y los números enteros eran los que no tenían decimales. Entonces, la edad en años, cuidado, en años de un automóvil es una variable estadística cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque el número de años es entero. Es 7, 8, 9. Cuando es discreta, cuando es entera es discreta, y continua sería si se representa con decimales. Por ejemplo, cuando una variable estadística es continua, pues por ejemplo la estatura, el peso. Cuando es entera es discreta. Cuando se representa por un número entero es discreta. Cuando se representa con un número real o con decimales es continua. Cuantitativa siempre tiene que ser un número, porque tiene que ser una cantidad medible. Si ese número se representa por un entero, es cuantitativa discreta. Y si se representa por un número con decimales, es cuantitativa continua. Por ejemplo, el número de hijos de una persona. Pues el número de hijos de una persona, evidentemente, es un número entero. Es una variable cuantitativa discreta. Repito, no confundamos las variables estadísticas con los resultados estadísticos. No debemos de confundir la media con la variable. La variable estadística te mide el número de hijos. Un resultado estadístico es el que te dice el número medio de hijos de los españoles. Entonces, el número medio de hijos sí se mide con decimales, claro, te dice 1,23. Pero no la variable. La variable no puede ser continua porque tú no puedes tener 1,23 hijos. No, la media es un resultado obtenido a partir de las mediciones de las variables, mediante un determinado cálculo, ¿vale? Entonces, y repitiendo y finalizando, cuantitativa cuando se presenta por un número que sea entero, discreto, que el número real, continuo. Cuantitativa continua, número real. Cuantitativa discreta, número entero. ¿Cuál de las siguientes variables es cuantitativa? ¿La nacionalidad de un atleta es cuantitativo? No. Eso no es un número en ningún caso, no se puede medir. Nacionalidad. ¿La modalidad de atletismo que practica? Tampoco, no tiene sentido. Uno puede practicar una determinada modalidad, que si salto de longitud, que si 100 metros, lo que sea, pero eso no es una variable que se pueda medir. ¿Su marca personal? Pues sí, eso es una variable cuantitativa. Pues su marca personal significa, por ejemplo, si estamos hablando de un lanzamiento de jabalina, pues el tiro más lejano que ha realizado ese hombre en toda su vida. Tantos metros, es una variable cuantitativa, porque son, no sé cuánto se mide la jabalina, 50 o 60 metros, ¿no? 50,37 metros, pues eso es la marca personal. Lo más lejos que ese hombre ha llegado con la jabalina. Si estuviera hablando de carrera, el tiempo que ha tardado en hacer pues 100 metros, los 800 metros, lo que fuera. Bueno, otra diferencia de variables son las variables que se pueden ordenar y las que no se pueden ordenar. Las variables que son cuantitativas, todas se pueden ordenar. Porque claro, un número siempre es ordenable. Es decir, si me dicen número de hijos, pues está claro que 2 hijos es mayor que un hijo. Luego está claro que las familias o las personas que tengan un hijo tienen menos hijos que las que 2. Eso claramente se pueden ordenar. Entonces, todas las variables cuantitativas son ordenables, que se llaman ordinales. Las que se pueden ordenar se llaman ordinales. Pero también hay variables cualitativas que se pueden ordenar. No solo las cuantitativas se pueden ordenar. Por ejemplo, se puede ordenar el nivel de estudios. El nivel de estudios de una persona es una variable cualitativa. Uno puede tener primaria, secundaria, bachillerato, estudio universitario, en fin, una escala de etiquetas. Pero se pueden ordenar porque está de menos a más.
Entonces se pueden ordenar. No son un número, pero sí son ordenables. Sin embargo, hay otras características que no son ordenables. Por ejemplo, el color de el color de los coches. La variable color de coche. ¿Eso se puede ordenar? Se podría hacer alguna ordenación, pero no estaría clara, porque ¿qué es más oscuro? ¿Verde o rojo o azul? En fin, depende, ¿no? Entonces, es una escala que difícilmente se puede ordenar. El color del pelo, por ejemplo, sí se podría establecer quizá una escala, ¿no? Desde rubio hasta moreno, pues se podría, aunque son cualitativas, pues se podría de alguna forma ordenar, ¿no? Si nosotros agrupamos todos los rubios por un lado, todos los castaños por otro y todo, pues se podría establecer un orden. Aquí, de esta forma, me dan un ejemplo bastante más claro, que es la fecha. Una fecha es una variable cualitativa. 20 de febrero del 2000, no sé cuánto. Eso es cualitativo, no es cuantitativo. Fijaros bien que no estamos hablando del año, estamos hablando de la fecha, que no es lo mismo. El año sí es cuantitativo, pero la fecha no es cuantitativa, es cualitativo. No se representa por un número. 23 de febrero del 2000 no es un número. Pero, sin embargo, sí se puede ordenar, claramente. Una fecha es anterior a otra. Entonces, las fechas constituyen una variable ordinal, ¿vale? Directamente ordinal. Bueno, esto nos lo ha ido señalando. Esta es ordinal, esta es su mejor marca personal. ¿De acuerdo? Las fechas se pueden ordenar. Estas preguntas ya son mucho más sutiles. Por ejemplo, el año de fabricación de un automóvil es una variable estadística, pues ya hemos dicho que es cuantitativa, claramente. Cuantitativa discreta. Por lo tanto, ¿es de tipo ordinal? Pues sí, es de tipo ordinal. Pero no es la respuesta correcta, en este caso. ¿Por qué no es la respuesta correcta? Pues como suele pasar, porque hay una más correcta todavía, que es la A. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno mide el año de fabricación de un automóvil, claramente estamos diciendo desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre de ese año. Ese es el año de fabricación. Entonces lo que estamos haciendo es un intervalo de valores, que son todas las fechas correspondientes, pues, que están en un año. Es una variable estadística que se mide en escala de intervalos. La palabra intervalo no es nueva. ¿Acordáis que la palabra intervalo salió en el tema 4 al principio, de lo que era un intervalo de valores? ¿Vale? En este caso sería un intervalo de fechas. Más difícil todavía es lo de la latitud, por dos cuestiones. Primero, porque hay que saber qué es la latitud y el uso horario, y segundo, hay que interpretar la respuesta. ¿Os acordáis qué es la latitud? Lo hablamos aquí en su día cuando hablamos de los ejes cartesianos. La latitud mide la distancia de un punto geográfico al ecuador, en grados. Eso mide la latitud. El ecuador es latitud 0, del ecuador hacia arriba es latitud norte, del ecuador hacia abajo latitud sur. Cuanto más al norte, más grados, y el polo norte pues tiene 90. Eso mide 90. Y España, por ejemplo, que está más o menos como a mitad de camino entre el ecuador y el polo norte, pues tiene una latitud de aproximadamente 40 y tantos, me parece, que es la latitud de España. ¿Vale? Entonces la latitud se mide en ángulos, porque es el ángulo que forma el punto geográfico con el ecuador. Suponiendo que esto fuera una esfera, que muchos suponen, y esto que he pintado aquí fuera el ecuador, un punto, lo que mide la latitud es el ángulo que se forma entre el punto y, por así decirlo, el ecuador de la Tierra. Eso es la latitud. Entonces, un ángulo, hay que saber que un ángulo en matemáticas es una variable cuantitativa, por supuesto, pero continua, porque sabéis que un ángulo se mide con decimales. Normalmente se mide en grados, minutos, segundos, incluso todo lo que se quiera decimales a los segundos. Si habéis visto alguna vez una herramienta de un GPS o cosas así, o el Google Maps o el Google Earth, veréis que cuando señaláis en un punto, os da la latitud de ese punto, y esa latitud es un número con sus decimales. Es una variable cuantitativa continua. Eso es la latitud. ¿Y el uso horario? ¿Qué es el uso horario? Bueno, pues el uso horario también lo habréis visto alguna vez, que es pues las bandas que se ponen para ver las distintas horas que hay en cada sitio del planeta en un momento dado. Nosotros estamos en una banda, que es la de la Europa occidental, por así decirlo, que es la del meridiano de Greenwich, pero por ejemplo los ingleses están en un uso horario más a la izquierda, los ingleses y los portugueses, por eso tienen una hora menos que nosotros, y después si vamos hacia la derecha, pues ya los griegos tienen una hora más, los rusos 2 horas más, y así sucesivamente hasta que le damos la vuelta por el otro lado, ¿no? Entonces los usos horarios
Normalmente se denotan con un +1, +2, +3, +4, que son el número de horas que tendríamos que sumarle a la hora que se tiene en el meridiano de Greenwich, ¿no? ¿Habéis visto eso alguna vez, no? Por ejemplo, cuando medimos la hora con respecto a Estados Unidos, pues ya sabéis que la costa este y la costa oeste tienen diferentes usos horarios. La diferencia con Nueva York, que están en la costa este, es -6 horas de diferencia, y la diferencia con California, por ejemplo, creo que son 2 más, o -8 en este caso. Total, que los usos horarios es una variable cuantitativa, pero discreta, porque va pegando saltos de uno en uno. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Fíjate, y además es importante que os deis cuenta del siguiente detalle, y es que la A pone cuantitativa y cualitativa respectivamente. Es decir, cuantitativa se está refiriendo a la latitud y cualitativa se está refiriendo al uso horario. Sin embargo, la B pone cuantitativas. Quiere decir que las dos son cuantitativas. Una continua, la latitud, y la otra discreta, el uso horario. La C pasa lo mismo de antes. Alguien puede decir, bueno, los usos horarios son ordinales, se pueden ordenar. Efectivamente, se pueden ordenar. Pero la respuesta más correcta es la B, porque es cuantitativa. Y, por supuesto, toda cuantitativa se puede ordenar. ¿De acuerdo? Estamos ante una sutileza, como ya he dicho antes, de respuesta correcta, pero no suficientemente correcta. Entonces, la latitud es un ángulo y los ángulos son cuantitativos continuos. Y el uso horario es un número entero, más hacia la derecha y menos hacia la izquierda, y es, por lo tanto, una variable cuantitativa discreta.